sacerdotes, diáconos, seminaristas, queridos hermanos y hermanas, que acudís a esta celebración eucarística dominical en nuestra catedral. Os invito en esta celebración a pedir especialmente por la salud del Santo Padre, el Papa Francisco. Sabéis que está hospitalizado con una bronquitis fuerte y los médicos le han prohibido que tenga actos públicos. Por tanto, toda la Iglesia nos unimos en esta oración por el sucesor de Pedro, para que el Señor, por intercesión de la Santísima Virgen, le cuide, le haga recobrar la salud, lo proteja. Y quiero también al comienzo dar gracias al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico por la restauración del Cristo de la Misericordia que preside en nuestra catedral las celebraciones en este año jubilar, este maravilloso Cristo de José de Mora, que es un exponente más de la riqueza del patrimonio que hemos heredado de nuestros mayores en nuestra diócesis de Granada y que hemos de cuidar, difundir y transmitir a las nuevas generaciones. Hemos de aprender de la belleza que nos expresa a Dios mismo en el reflejo y por mediación de una imagen que nos mueve a responder con conversión ante la mirada misericordiosa de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en este sexto domingo del tiempo ordinario? Por una parte, hemos escuchado esas palabras que pueden sorprendernos. Nos ha dicho el profeta que confiemos en Dios y no en los hombres. Maldito el que confía en el hombre y pone en él su confianza. Y pone en él toda su fuerza. No quiere decirnos esto, que no tengamos confianza unos en otros. La vida si no sería insoportable. Tenemos que fiarnos y confiar en los demás. Pero lo que quiere enseñarnos el texto sagrado es que Dios tiene que ser el fundamento último de nuestra confianza. Dios nunca nos abandona. Puede parecernos en algunos momentos en que Dios se ha olvidado de nosotros ante peticiones que le hemos hecho, sobre todo cuando estamos angustiados en momentos de dificultad, de enfermedad, de algo que nos viene de improviso cuando no lo esperábamos, en un ser querido, una enfermedad grave. Y acudimos al Señor con esa fuerza de que queremos que sea urgente la respuesta del Señor. Y Dios tiene su tiempo. Dios a veces parece dormido en nuestra vida, pero Dios nunca llega tarde. Y siempre busca lo que más nos conviene, incluso aunque no lo veamos al principio, luego nos damos cuenta de que Dios hace las cosas para bien. La palabra de Dios, por tanto, nos invita a tener esa confianza en Dios. Y cuando hemos vivido ya en la vida situaciones difíciles, o cuando hemos sufrido reveses, nos damos cuenta de que realmente el Señor no falla. Y nos pone esa imagen, el texto sagrado, propio de una cultura oriental en medio del desierto, con el aprecio a que el paraíso y lo que vale es algo que esté junto al agua, junto a la corriente, donde recibe su lozanía y su fortaleza. Y nuestra vida, si está cercana y está fundada en Dios, es como ese árbol al lado de la corriente, que vienen las dificultades y permanece en medio de ellas. Después hemos escuchado un texto de San Pablo, la primera carta a los Corintios, donde San Pablo nos dice algo esencial para los cristianos. Y es nuestra fe en la resurrección, esa parte final del credo. Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Se han hecho encuestas, incluso a los propios católicos, si creen en la resurrección. Y es muy bajo la aceptación de la resurrección. Se cree en multitud de cosas, en reencarnación, en muchas cosas. Incluso, ya que no se piensa en la muerte en esta sociedad consumista, llega la fiesta de todos los santos y parece que es una fiesta fantástica, una fiesta ya desde los niños, de fantasía, de juego, de Halloween. Y no se piensa en esas realidades últimas de la vida. La muerte, el juicio, el purgatorio, el infierno o el cielo, la resurrección en definitiva.
Y sin la resurrección no tiene sentido el cristianismo, es lo que ha venido a decirnos San Pablo. Si solo pensamos de tejas para abajo, si solo pensamos que la vida solo es comamos y bebamos, que mañana moriremos, aunque tengamos un sentimiento religioso, pero se queda de tejas de abajo, de un bienestar, si no pensamos que después de la muerte viviremos una plenitud a la que estamos llamados y que el hombre tiene ya ese germen, ese anticipo en la vida cristiana, ese anhelo de la plenitud, de felicidad, de belleza, de verdad, de bien, que solo está en Dios. Y como decía San Agustín, estamos hechos para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Si todo es de tejas para abajo, y eso es lo que nos presenta nuestra sociedad. Todo es consumismo, todo es placer, todo es la felicidad aquí abajo. Y esos son los criterios, queridos hermanos, que dominan. Y San Pablo nos llama la atención, si no creemos en la resurrección de los muertos, si solo tenemos un recuerdo que pervive y que con el paso del tiempo se va borrando, incluso los rasgos de la muerte, las consecuencias desde los despojos de un hermano nuestro que ha muerto, lo queremos como ocultar. ¿Por qué? Porque nos recuerda nuestra propia realidad y es que moriremos. Y que eso no se puede obviar. Por mucho que lo embellezcamos, por mucho que los ocultemos, parece que la muerte y las realidades últimas de la vida están en los telediarios y cuando ocurren catástrofes o guerras, pero siempre lejos de nosotros. En cambio, cuando la muerte nos es cercana, nos sentimos tocados y sobre todo con la muerte de un ser querido o con la muerte de una persona joven. Y esto nos provoca las preguntas esenciales del hombre. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué me voy a dejar detrás de mí? Pero sobre todo, ¿qué va a ser y cuál es el fin de la existencia humana y de la historia humana que tendrá un fin? Estamos llamados a la resurrección, queridos hermanos. Y por eso merece la pena la vida ser vivida. Y por eso nuestros criterios no tienen que ser los de la mundanidad, sino que tienen que ser los que Jesús nos expone hoy en el pasaje del Evangelio de San Lucas que acabamos de escuchar, que son las bienaventuranzas, que no es una utopía, es decir, algo irrealizable. No, es lo que han vivido los santos a su manera y es lo que vive tanta gente buena que solo nos damos cuenta que son buenos y que son santos, esos santos de la puerta de al lado de los que habla el Papa, cuando nos faltan. Esa gente que vive las bienaventuranzas y se ha creído en serio el mensaje de Jesucristo, gente de toda condición. No es gente que vaya con una coronilla por la vida, no es gente que lleve una especie de fulgor en la cabeza, sino es gente buena, gente santa, que en medio del trabajo, en medio de la vida de familia, en medio de la entrega en el sacerdocio o en la vida religiosa o en el cuidado de los enfermos y de los pobres, sabe vivir las bienaventuranzas de Jesús. En medio de la enfermedad y del dolor, sabe descubrir cuáles son los valores del reino de Dios que Jesús expone en el Sermón de la Montaña y que se resumen en estas palabras que hemos escuchado del Evangelio de San Lucas. Bienaventurados los pobres. ¿Qué significa eso? No es que amemos la miseria, pero sí vivimos en un mundo donde gracias, mejor dicho, por desgracia, unos pocos acumulan las grandes riquezas del mundo y multitudes, gran parte de la humanidad, vive en la pura subsistencia. Y vemos también a nuestro alrededor, aunque vivamos en una sociedad del bienestar, y muchas veces ponemos el corazón solo en las riquezas. Por eso Jesús fustiga, a cada bienaventuranza le añade una condena. Le añade esa condena de quienes ponen su confianza en el dinero, en tanto tienes, tanto vales, en poner solo su confianza en las cosas. Y como ya me habéis oído que dice el Papa Francisco, nunca va un camión de la mudanza detrás del coche fúnebre. Nos lo quedamos aquí, a veces para jaleo de la familia. Queridos amigos, cuidemos si somos gente que realmente vive desprendido de las cosas, con sobriedad, y si somos gente generosa para con los más necesitados. Lo nuestro no es nuestro del todo. Si es un bien
y una propiedad privada, pero tiene un sentido social. Y eso tenemos que aprenderlo desde pequeño. No enseñar a una generación de competidores a ver quién tiene más, sino una sociedad solidaria de caridad, no de beneficencia, de dar ropa usada o lo que nos sobra, o cacharros que nos sobran, sino un sentido de justicia, de la justicia divina que nos expresa Jesús en el Evangelio. Bienaventurados, nos dice Jesús, los que lloran, los que sufren, los que están en medio de las dificultades. Pero esas dificultades y ese dolor, muchas veces provocado por el propio hombre, en tantos escenarios del mundo, Jesús nos invita a que no pongamos, a que miremos también, a que tengamos una mirada de compasión. Fijaros en la palabra castellana, compadecernos, es padecer con los otros. Nadie nos tiene que ser indiferente. Jesús nos invita en esta bienaventuranza no a justificar el que haya gente, el dolor, el sufrimiento. Si podemos, lo curamos. Si podemos, lo aliviamos. Pero no a provocarlo, y sí aliviarlo en nosotros con nuestra vida, con nuestra entrega. Por eso Jesús fustiga a los que solo buscan el placer, incluso a costa de los demás, o instrumentalizando a los otros. Jesús dice: bienaventurados los que pasan hambre. Y nuestro mundo está lleno de carencias en ese sentido. Necesitamos un reparar con nuestra justicia y con nuestro comportamiento, con nuestro estilo de vida. Bienaventurados aquellos que sufren porque son atacados en su honor, son criticados. Y en nuestro mundo nosotros sabemos también que muchas veces hay gente perseguida y el Señor nos dice que eso hicieron con los profetas, la gente buena. Y este es el gran esto, muchas veces sufre y se pregunta: ¿y por qué me toca a mí? Si hago el bien, es la gran pregunta. Pero Dios tiene un libro de reclamaciones. Acudamos a Él y entremos en esa categoría de las bienaventuranzas. El Papa Benedicto XVI decía que uno de los lugares de la esperanza es el juicio. Es decir, por eso Jesús nos habla, las bienaventuranzas en el fondo son un juicio, el juicio de Dios. Y es el juicio de la reparación, es el juicio en que los que sufren, los que lloran, los que son pacíficos, los que son limpios de corazón, los que son perseguidos, no se quedará, el mal no tendrá la última palabra, sino habrá una recompensa. Esto es el cristianismo. Es esa paradoja en que los últimos serán los primeros, en que Dios derriba, como dice Nuestra Señora en el Magnífica, la Virgen, Dios derriba de tronos poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Y como cristianos, queridos amigos, muchas veces en la vida tenemos que preguntarnos en qué lugar estamos nosotros, porque esa da la medida si estamos con el Señor o no. Si no podemos estar en una medianía, en un cristianismo de tirando, el Señor nos invita hoy con las bienaventuranzas a examinarnos y a ser de los dichosos, de los bienaventurados, a buscar la santidad con los criterios del Evangelio, del Sermón de la Montaña, con esa esperanza con mayúscula que es la resurrección y con nuestra confianza puesta en Dios. Que la Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, nos ayude. Ella nos da esa confianza que Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Pidámosle esa sencillez que es la que hace que nos ganemos el corazón de Dios. Así sea.